Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Iba montado en una mula y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgando en el aire y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab: «Acabo de ver a Absalón colgando de una encina». Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó 3 flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén sentado a la puerta de la ciudad. El centinela, instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: «Si viene solo, es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar. Tú quédate ahí». El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: «Le traigo buenas noticias a mi señor, el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti». El rey le preguntó: «Pero, mi hijo Absalón, ¿está bien?». Respondió el etíope: «Que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor, el rey». Entonces el rey se estremeció, subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar diciendo: «Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío». Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso, aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello, las tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Protégeme, Señor, porque te amo. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor que en ti confía. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que había una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas:
¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio del día de hoy nos muestra la experiencia de la mujer que había sufrido durante 12 años hemorragias. Nos dice el Evangelio que buscó a muchos médicos y había gastado toda su fortuna y todo lo que tenía en un intento por curarse. Lamentablemente nada funcionó. ¿Es posible que Dios permitiera que su sufrimiento continuara todos estos años? Para que tuviera esa oportunidad particular de manifestar su fe y todos la vieran. Es interesante que en esta primera parte del Evangelio del día de hoy se nos revela el pensamiento interior de cuando se acercaba a Jesús, cuando dice que si tan solo tocara sus vestidos, quedaría sanada. Este pensamiento interior es una hermosa ilustración de la fe de esta mujer. ¿Cómo pudo haber sabido ella que sería sanada? ¿Qué fue lo que la llevó a creer esto con tanta claridad y con tanta convicción? ¿Por qué después de pasar 12 años trabajando con todos los médicos que pudo encontrar, de repente se dio cuenta que todo lo que tenía que hacer era tocar la ropa de Jesús para quedar sanada? La respuesta es simple: porque a ella se le dio el don de la fe. Se le dio y lo recibió, lo abrazó. Esta ilustración de su fe revela que la fe es un conocimiento sobrenatural de algo que solo Dios puede revelarnos. En otras palabras, ella sabía que sería sanada, y su conocimiento de esta sanidad le llegó como un don impartido por Dios. Una vez impartido, tuvo que actuar sobre este conocimiento, y al hacerlo dio un maravilloso testimonio a todos los que leyeron su historia. Su vida, y en particular esta experiencia, debe desafiarnos a todos a darnos cuenta de que Dios también nos dice verdades profundas si lo escuchamos. Él está constantemente hablándonos y revelándonos la profundidad de su amor, llamándonos a entrar en una vida de fe manifiesta. Dios quiere que nuestra propia fe no solo sea el fundamento de nuestras vidas, sino que también sea un poderoso testimonio para los demás. Reflexionemos hoy, hermanos, sobre la convicción interior de fe que tenía esta mujer. Ella sabía que Dios la sanaría porque se permitió escucharlo. Reflexionemos sobre nuestra propia atención interior a la voz de Dios y tratemos de estar abiertos a la misma profundidad de fe que nos da por testimonio esta mujer.
Nos quedamos, hermanos, en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.